divisiones de un mismo sistema siempre son mejores. Y si una de esas es escalar, pues más bienvenida. Bien, ¿qué tal? Hoy vamos a dar un pequeño giro en nuestro curso porque vamos a plantear una nueva función, un nuevo campo que de hecho nos va a facilitar las cosas. Todo arranca recordando que precisamente en algún momento habíamos motivado el hecho que era importante trabajar con unas cantidades que fueran independientes de la carga de prueba. Y así habíamos definido el campo eléctrico. Del mismo modo, entonces podemos definir un trabajo por unidad de carga que va a ser independiente de la carga de prueba y entonces va a presentar generalidades de los sistemas electrostáticos que nos permiten abordarlos y estudiarlos. Entonces, en vez de hacernos la pregunta de cuál es el trabajo que realizamos en traer una carga desde algún punto hasta otro, nos vamos a preguntar en cuál sería el trabajo por unidad de carga. Y sabiendo cuál es la fuerza por unidad de carga, entonces tenemos el cálculo directo. Para calcular el trabajo por unidad de carga, lo que tengo que hacer es la integral de línea del campo electrostático. Con un signo menos, porque si recordamos el procedimiento que habíamos hecho allí, lo que habíamos hecho era traer la carga con una fuerza externa igual pero opuesta al campo electrostático. Y entonces aparece un signo menos porque precisamente la fuerza externa va en sentido contrario. Bien, como es exactamente la misma fuerza, sino que por unidad de carga, entonces no tenemos que volver a hacer todo el análisis que hicimos allí. Por ejemplo, para la carga puntual, la integral de línea desde cualquier punto iba a ser solamente una integral sobre la coordenada radial. Y por ejemplo, entonces obtenemos el trabajo entre dos puntos que va a depender precisamente de la distancia inicial y final a la carga. Y ese entonces nos daría el trabajo por unidad de carga en el campo de la carga puntual. Podemos esto extenderlo al caso de varias cargas puntuales, simplemente utilizando superposición lineal y entonces tenemos que la integral de línea del campo de una distribución de carga pues se va a reducir a la sumatoria de las integrales de línea de los campos de cada una de las cargas. En general tenemos que la integral de línea de un campo electrostático arbitrario va a ser independiente del camino. O sea, va a depender solamente del punto inicial y del punto final. Y esto va a ser válido para incluso distribuciones de carga continua, en el caso estático. Tenemos entonces que el campo eléctrico satisface unas propiedades que son idénticas a las que teníamos con las fuerzas conservativas. Que la integral de línea entre dos puntos arbitrarios es independiente del camino, o equivalentemente que la integral de línea sobre cualquier trayectoria cerrada es 0. Y entonces tenemos la denominación que hasta ahora solamente restringíamos a las fuerzas a los campos. Y entonces decimos que un campo que satisfaga esto es un campo conservativo. Fíjense que es importante que estoy estresando el hecho que estoy hablando de campos estáticos, electrostáticos. El caso dinámico en general involucra campos que no son conservativos. Para el caso estático entonces puedo definir una función que sería como un trabajo por unidad de carga que depende solamente de los dos puntos inicial y final y que va a estar dada por la integral de línea menos del campo eléctrico. Y esto lo vamos a denominar como diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? El trabajo por unidad de carga. Y por tanto pues tiene unidades de energía por carga. Pero es conveniente tener unas unidades propias para él y en MKS los vamos a llamar voltios y en CGS se les denomina statvolts. Entonces un sistema electrostático va a estar caracterizado precisamente por estas funciones que me dan a ver las diferencias de potencial entre dos puntos y esto va a quedar más claro más adelante. Por ahora sabemos que del campo eléctrico calculando las integrales de línea puedo calcular las diferencias de potencial. Esto es muy similar a cómo se definía la energía potencial en la situación de fuerzas conservativas. Aquí igual tengo una cantidad que depende solamente de la posición inicial y final. Igual que sucede allí, tengo una arbitrariedad. Puedo escoger el cero de la energía potencial donde yo quiera, mientras no le diga al vértico. Y por tanto entonces
a conveniencia puedo escoger un punto donde el 0 se acomode. Aquí entonces podemos utilizar esto para definir una cosa que vamos a llamar el potencial. Y el potencial va a ser simplemente una diferencia de potencial respecto a un punto que yo he escogido arbitrariamente. Entonces decimos que podemos definir el potencial de un sistema como menos la integral de línea del campo eléctrico más una constante arbitraria, que yo la fijo precisamente escogiendo algún punto o puntos donde el potencial va a ser 0. Por ejemplo, para la carga puntual, yo voy a poder escoger el 0 del potencial en el infinito. Y cuando escojo que en el infinito el potencial sea 0, entonces esta constante que estoy escogiendo allí es 0. En general va a suceder que con los sistemas que son acotados, o sea que no se extienden hasta infinito, escoger el potencial en el infinito a 0 va a ser posible. Entonces tengo una expresión explícita para el potencial, donde ya he fijado esa constante a 0, que va a dictar el potencial como menos la integral de línea del campo eléctrico. Recordemos que este potencial es la diferencia de potencial con respecto al infinito, donde hemos escogido que sea 0. Con esta expresión que prácticamente define el potencial, entonces yo puedo evaluar el potencial para sistemas donde yo ya conozca el campo eléctrico, simplemente calculando la integral de línea del campo eléctrico. Y como ya hemos calculado algunos campos eléctricos, entonces podemos proceder a calcular los potenciales respectivos. Y eso lo haremos entonces en otro lugar. Algo importante acá es que, por ejemplo, ya calculamos el potencial para la carga puntual, lo acabamos de hacer. Y podemos incluso calcular el potencial para una distribución de cargas puntuales, superposición lineal. Y en esta expresión he dejado explícita la constante que me fija el potencial en algún punto a 0, como para recordar que ella en principio siempre está. Y yo la puedo escoger como más me convenga. Y con ella ya tengo el trabajo por unidad de carga para llevar una carga de un punto a otro. Simplemente tengo que saber los dos puntos y tomar las diferencias de potencial. Por ejemplo, tomemos un sistema de dos cargas iguales con signos opuestos, el dipolo o par de cargas. Es claro que en la parte media, todo el plano que está en la mitad de ellos, justo en la mitad, tiene potencial 0, porque todos los puntos del plano medio entre las dos cargas están exactamente a la misma distancia de ellas dos. Y el potencial electrostático que acabamos de definir solo depende de la distancia y de la magnitud de las cargas. Como las cargas tienen igual magnitud y signo contrario, entonces contribuyen con el mismo valor, pero con signos opuestos y se cancelan. Entonces esta superficie de potencial 0 va a resultar que tiene exactamente el mismo potencial que en el infinito, donde lo hemos escogido como 0. De tal manera que si yo quiero traer una carga desde infinito hasta cualquier punto en este plano, incluso justo en la mitad de las dos cargas, el trabajo va a ser 0, porque la diferencia de potencial entre esos dos puntos es nula, independientemente del valor de la carga. Recordemos que este trabajo es por unidad de carga. Es un resultado, digamos, trivial, pero interesante en el sentido que una vez yo conozca la diferencia de potencial entre dos puntos, yo ya sé cuál va a ser el trabajo que va a realizar la fuerza electrostática entre ellos dos, independientemente de cuál sea la distancia entre ellos. Si yo tengo una diferencia de potencial de 1 voltio entre estos dos puntos, yo sé que llevar una carga de este punto a este de 1 coulomb, de valor 1 coulomb, entonces me va a costar exactamente 1 joule de energía de trabajo. Y así, independientemente de si estos dos puntos están a 1 metro, a 10 kilómetros, a 100.000 kilómetros. Lo único que importa es la diferencia de potencial, porque estamos lidiando precisamente con una fuerza conservativa. Y ahora en términos de este curso, un campo conservativo. Entonces nos vamos dando cuenta de la relevancia del potencial o de las diferencias de potencial. De tal manera que va a ser importante no solo tener el potencial en términos del campo eléctrico, sino también tener o conocer el potencial per se. De hecho, nos vamos a dar cuenta que un método más económico para estudiar los sistemas electrostáticos es primero evaluar el potencial y de ahí extraer el campo, que es lo que estudiaremos la próxima vez. Entonces, ya sabemos cómo calcular el potencial de una distribución de cargas discreta. Simplemente hago superposición lineal con los potenciales de cada una de ellas, que están dados por la constante de Coulomb veces la carga sobre la distancia desde la carga hasta el punto donde yo estoy evaluando. Y esta sumatoria entonces me da el potencial
de una distribución de cargas. En el caso continuo ya sabemos cómo hacer. Lo que tenemos que hacer es, tomemos las cargas, llamémoslas diferenciales de carga, DQs. Tomemos la sumatoria, llamémosla integral. Y las posiciones de las cargas ya no las vamos a llamar R1, R2, R3, sino va a ser una variable que precisamente va a recorrer toda la distribución de carga continua y la vamos a llamar R'. De esta manera entonces tengo la expresión para el potencial de una distribución de carga continua de manera general. Y si deseo, puedo colocar la constante φ0 que habíamos dicho en algún momento, que para distribuciones de carga compactas, como ya había dicho, se puede fijar a 0. Y esta expresión pues la puedo especializar para el caso de distribuciones de carga volumétricas, superficiales y lineales. Por ejemplo, puedo hacer rápidamente el ejemplo de calcular el potencial electrostático debido a un anillo delgado de radio A justo en su eje. El procedimiento es muy similar y de hecho más sencillo del que hicimos con el campo eléctrico, porque ahora ya no tenemos que lidiar con integrales vectoriales, o sea, con 3 componentes. Aquí ya no me tengo que preocupar de cancelaciones o proyecciones, aquí simplemente tengo que sumar. Vamos a tomar prestados los resultados que ya teníamos, por ejemplo, para el diferencial de carga. Entonces, el diferencial de carga es simplemente la densidad de carga uniforme, lambda 0, veces el diferencial de longitud, que en este caso simplemente lo vamos a tomar como el radio del anillo A veces el ángulo θ o el de θ. Entonces, tengo que dq es simplemente lambda por A de θ. Cuando reemplazo, entonces, lo único que tengo que fijarme es que la distancia de cualquier punto del anillo al eje del anillo es idéntica, entonces ella puede salir de la integral. Y lo único que me queda en la integral es la integral del de θ que va a 2pi. De tal manera que entonces tengo el potencial dado simplemente por 2pi k a lambda 0 sobre la raíz de a cuadrado más z cuadrado. Z es la distancia del plano del anillo a donde yo estoy hablando. Más una constante φ0 que la puedo fijar a 0 si deseo. De esta manera entonces tenemos nuestro primer cálculo de un potencial para una distribución continua de carga y en otro lado haremos unos casos particulares un poco más elaborados. Por ahora espero que haya quedado claro que existe otra cantidad que la llamaremos potencial electrostático, de la cual podemos sacar diferencias de potencial y esas diferencias de potencial son el trabajo por unidad de carga. El potencial en sí mismo no va a tener significado físico, porque al igual que sucede con la energía potencial, ya que yo puedo escoger el cero como yo desee, pues no va a haber una medida experimental que me pueda determinar físicamente el potencial. Lo único que va a tener significado físico van a ser las diferencias de potencial, que me van a dictar, como veremos la próxima vez, los campos eléctricos. Y eso es lo que haremos la próxima vez. Ver, una vez he calculado los potenciales, que ahora se está viendo que es relativamente más sencillo de hacer que calcular campos eléctricos, cómo obtengo los campos. Así que nos vemos. Gracias. Chao.